Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que está dando de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos hermanos que tienen necesidades físicas en este momento, que están enfermos, visítalos en tu amor y tu misericordia y hazles entender el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Sabiendo, Dios, que tú eres bueno y que cada uno de todos nosotros los hombres nos podemos confiar en tu benignidad, en tu amor y en tu misericordia, porque sabemos que son atributos tuyos que tú tienes para nosotros en Cristo nuestro Salvador. Señor, en el nombre de Jesús, sana a aquellos hermanos, oh Dios, los cuales tú tienes dispuesto a hacer la obra a través de este programa. Sánalos y a otros edifícalos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Visita a cada uno por amor a tu nombre y dales, Señor, lo que van necesitando a diario. Estoy delante de ti, Señor, diciéndote que estamos presentes, Señor, con un corazón abierto delante de ti, queriendo una visitación especial para entregar tu palabra, para entregar, Señor, lo que tú has dado a mi corazón y que sea visitada cada vida para la gloria de tu nombre. Aquellos hermanos, Señor, que han sido lavados con la sangre de Cristo, visítalos en gran manera en cualquier parte del mundo. Visítalos para la gloria de tu nombre. Sabemos que hay lugares en donde la iglesia misma está siendo perseguida. Yo te pido misericordia para estos hermanos, que solo tú conoces las aflicciones que ellos están pasando, Señor. Sé que tú no descuidas a ningún hombre ni a ninguna mujer. Tú conoces todo el panorama, Señor, que es el mundo, cómo es el mundo y cómo son los hombres y las decisiones de sus corazones. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas cada vida para la gloria de tu nombre. Y porque te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, siempre con el privilegio precioso de poder llegar hasta sus hogares para compartir de lo hermoso que es la palabra de Dios. Palabra de Dios que el Señor nos la va revelando para la edificación de nuestras vidas, sabiendo que si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado el derecho o el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y cuando digo que nos ha dado el privilegio, es porque yo nunca soñé llegar a ser hijo de Dios. Ni sabía ni me cruzaba por la mente. Porque hay quienes dicen yo soy hijo de Dios. ¿Por qué lo dicen? No creo que es porque lo sientan, sino porque ellos se creen hijos de Dios. Pero realmente, ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es aquel que ha conocido a Jesucristo como Salvador y Señor, que el Padre dio en propiciación por nuestros pecados y que nos hace partícipes de la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Y esa naturaleza que es compartida como el Espíritu de Cristo también, esa naturaleza a nosotros nos hace vivir una vida totalmente diferente, pensar diferente, sentir diferente. Y no cabe duda que el bautismo en agua viene a fortalecer la fe en Jesús. Porque si nosotros un día conocimos a Jesús, fue porque nos fue revelado por el Padre en el Espíritu Santo. Y nosotros vimos su majestuosidad, su amor, su misericordia. Y eso hizo que nuestros corazones se rindieran a Él. Desde entonces nosotros somos nuevas criaturas que a veces no tenemos que pensar como el mundo piensa, ni tenemos que actuar como el mundo actúa, sino que el Señor ha ido trabajando nuestras vidas, porque tenemos su simiente, y en nosotros va formando el Señor el carácter de Cristo, ese carácter que son los frutos del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Paz, gozo, benignidad. Esto tiene que irse formando en el cristiano, en el poder del Espíritu Santo, debido a la transformación que el Señor va haciendo a nivel del alma. Interesante que nosotros podamos hablar y reconocer que somos hijos de Dios, y que el paso por la tierra es algo que es un tiempo en el cual nosotros estamos y de ahí volamos. Nosotros necesitamos entender las promesas que tenemos más allá de la tierra y conocer las promesas que tenemos para la tierra, porque muchas veces nos preocupamos mucho de las promesas de la tierra debido a que es una necesidad diaria y vemos las cosas que suceden a diario. Pero nosotros tenemos que ir separando estas necesidades diarias con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para irnos mostrando nuestro futuro. Y digo que irnos mostrando nuestro futuro porque nosotros dentro de 50 años ya no somos los mismos. Vamos a ser hechos a la semejanza de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Una vida totalmente diferente. Y por eso, todo lo de la tierra es perecedero. Y todo lo de la tierra nosotros podemos decir que es momentáneo. Amemos lo de la tierra, pero también amemos más lo que el Señor nos quiere revelar para la gloria de su nombre sobre nuestro futuro en su presencia. Entonces nuestra vida se va a volver más deleitosa. Vamos a ver en diferente dimensión los problemas que tenemos. Porque que van a haber problemas. Pero tenemos que estar conscientes que esos problemas son totalmente pasajeros. A veces, estando en la tierra, entramos en aflicciones, en ansiedades, entramos en que los problemas no tienen solución. Y la verdad es que el privilegio grande de haber llegado a Cristo un día y el habernos hecho hijos de Dios no nos hace nada más transeúntes sobre la tierra. Transeúntes no somos. Somos hijos de Dios que nos tenemos que preparar entendiendo que todo lo de acá es pasajero. Nuestro corazón no puede ser puesto acá en la tierra en esa forma. Por eso, lo que hoy hacemos o a lo que nos entregamos, tenemos que entender que tiene un resultado.
Y yo quiero analizar unos resultados que el Señor Jesús enseña en el capítulo 7, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. En el final del capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El Señor le estaba hablando a su pueblo. Estaba hablando a los israelitas en ese momento que lo estaban oyendo. Y les decía: y no hacéis lo que yo digo. El Señor tenía una razón plena para decirle al pueblo: no hacéis lo que yo digo. Muchos se detuvieron a pensar quién era el que hablaba semejante palabra con semejante autoridad y derecho. Y los que muchas veces se detuvieron a pensar así, el Padre los detuvo y les mostró quién era el que les estaba hablando. Es interesante, porque para que el Señor dijera en ese momento: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Cualquiera se hubiera detenido y dice: bueno, ¿por qué te estás diciendo así? Aunque hubieron expresiones en algunas veces de algunos judíos o gente importante en ese tiempo de Israel que dijeron: bueno, ¿quién es ese? Pero nunca indagaron con un corazón sencillo delante de Dios. ¿Quién era ese que con tal autoridad decía estas palabras? Hoy el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero el Señor pone una condición maravillosa, y eso es lo que yo quiero hablar, de ciertas condiciones que el Señor pone. ¿Por qué se le puede obedecer a Él? Y dice en el verso 47, todo aquel que viene a mí, oiga, todo aquel que viene a mí, y está en un solo verso estas 4 preguntas, estas 4 aseveraciones del Señor, perdón. Todo aquel que viene a mí, o sea que la parte importante es llegar a Él. Aquí el Señor hablaba al pueblo, a los judíos. Hoy nos dice a nosotros: todo aquel que viene a mí, y nos dice todos los días, porque al Señor hay que llegar todos los días a platicar con Él, a conocerle. Cada día son nuevas sus misericordias. Su poder y su gloria es diferente. Cada día es diferente. Entonces, hay que llegar al Señor. Y dice: y oye mis palabras. Quiere decir que se tiene que atender su palabra. Si nosotros nos acercamos a Él, atendamos su palabra. Porque siempre la palabra viene para edificar, para exhortar, para consolar. Y la palabra es permanente, tiene cumplimiento todos los días. En una forma u otra tiene cumplimiento todos los días. Interesante que el Señor diga: y oye mis palabras. Él está hablando ahí de que no es oyó, sino que oye, porque la palabra del Señor es eterna y tiene real cumplimiento en cada uno de los hombres, en una forma u otra, pero tiene ese cumplimiento. Y nosotros, al ver ese cumplimiento, tenemos que estar conscientes de que el oír sus palabras es deleitoso, porque su palabra establece la palabra que es más dulce que la miel. Pero si nosotros llegamos a Él y oímos sus palabras,
pero no las hacemos en obediencia a lo que hemos oído. Y ahora nosotros podemos decir que por el Espíritu. O sea que si oímos las palabras y queremos obedecer esa palabra, tenemos que darnos al Espíritu Santo, rendirnos a la voluntad de Dios en Cristo, para que el Espíritu Santo tome esa entrega y nos vaya enseñando. Aquí ya voy mencionando prácticamente 3 aspectos. El primero es llegar a Él. El segundo, oír sus palabras. Y el tercer aspecto es desear, hacer u obedecer su palabra. Y dice, y os enseñaré a quién es semejante. Mire tan lindo que el Señor enseña. Muchas veces nos enredamos mucho en la enseñanza porque tratamos de deducir mentalmente, humanamente, la interpretación de la palabra, pero no se puede si el Señor a nosotros no nos revela esta palabra preciosa. Nosotros nos podemos perder debido a que vamos a estar transmitiendo algo que no es o viviendo algo que no es. La obediencia a la palabra no requiere ningún afán ni ninguna ansiedad, sino que requiere una entrega al Señor, porque eso es hacer la palabra hoy. La gloria nuestra en Cristo es que cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, envió su Espíritu Santo, porque era la promesa del Padre que se la dio al mismo Cristo. Porque el Señor decía a sus discípulos, cuando yo me vaya, os enviaré al Consolador. Y el Consolador es para esto. El Espíritu Santo en plenitud es para esto. Porque después viene una expresión que el Señor tiene, que dice, os enseñaré a quién es semejante. O sea que aquel que dice Señor, Señor, tiene que hacer lo que el Señor dice, entregándose, amándole. Porque el que viera a Él, oye sus palabras y tiene el deseo de obedecerla, el Señor mismo le va a enseñar cómo obedecer. Y dice semejantes al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, dice, el cual cavó y ahondó. Cuando habla de este hombre que edifica su casa, nosotros podemos entender que es alguien que se dedica, es alguien que trabaja, es alguien que le interesa bien edificar su casa. Y digo, su casa, porque si nosotros no amamos nuestra casa, no amamos a nadie. En nuestra casa están los seres a quienes amamos. Y la casa es quien nos cobija a nosotros y a nuestros seres amados. Y si alguien no se preocupa por hacer su casa, por edificar su casa, quiere decir que no se está preocupando por nada. Pero cuando alguien se preocupa de su casa, es aquel hombre que llegó al Señor y oyó sus palabras y tiene el anhelo de hacerlo y lo hace porque Dios está con él. Os enseñaré a quién es semejante. Pues aquí describe el Señor quién es el hombre que realmente edifica su casa. Y está hablando no solo de edificar su casa, donde está toda su familia, sino de edificar su propia vida.
el cual cavó y ahondó, dice. O sea, se preocupó por trabajar, hacer un trabajo específico. ¿Por qué? Porque sabe hasta dónde tiene que llegar en el esfuerzo que está haciendo. Y no digo esfuerzo de desvelarse, de hacer esto y hacer lo otro. No. Estoy hablando de una entrega de conocer al que es la roca o la peña. Porque dice, semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Ahora, lo importante es que este hombre que quería edificar su casa, sabía que hasta abajo, hay una peña o hay una roca. Y esto así es. A veces en la tierra, depende de los terrenos, entre más se ahonda, más fuerte está la tierra. Entonces, aquí el Señor pone el ejemplo, que puso este hombre el fundamento sobre la peña. ¿Y por qué lo puso sobre la peña? Porque él sabe que va a tener vicisitudes y problemas en la vida, en lo temporal, acá en la tierra. Y por eso se preocupó de ponerle un fundamento. Y así es nuestra vida, hermano y hermana. Cuando nosotros no fundamentamos la fe que Dios nos ha dado en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, nosotros no estamos poniendo el buen fundamento sobre la roca o sobre la peña, sino que estamos edificando una casa sobre la arena. Y cuando la diferencia se marca cuando la casa es puesta sobre la peña o sobre la roca que es Cristo, porque una de las grandes realidades es que si nosotros no entregamos a nuestros hijos la verdad de Cristo en un testimonio real, en el carácter que Dios va formando en el varón para la familia que le ha dado, y él necesita tener un carácter conformado para sobrellevar esta familia, que de todas maneras van a haber problemas en la vida del hombre. Pero si se derriba la casa, si se destruye la casa, este hombre no supo poner el fundamento, porque no tenía la verdad que es de Dios en Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Eso no quiere decir que de repente no hay algún tipo de vicisitud, que es parte del trabajo que Dios hace en nosotros. Y digo que es parte del trabajo que Dios hace en nosotros, porque por medio de las vicisitudes y los problemas que el Señor permite a nuestra vida, ahí aprendemos a conocerlo cada día, cada momento, cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor permite que a veces salgan palabras de nuestra boca, las cuales van a venir a edificar, a hacer algo hacia los demás, porque es Él el que está trabajando en nosotros y está edificando nuestra casa. Si usted quiere, puede decir, es que a mi casa yo le puse buen fundamento para ponerle varios pisos. Pero también puede decir, no le puse fundamento. Esas vicisitudes que dice que son aquellas vicisitudes que puede llevar la corriente de un río, que arrastra todo lo que está enfrente. Y cuando digo que arrastra todo lo que está enfrente, es porque si se topa con una edificación que tiene fundamento, el río tiene que topar y salir por otro lado.
no bota la casa. Pero cuando hay una casa que está sobre la arena, el río viene y barre con ella. Porque dice que el río se levanta con fuerza para derribar, para hacer su cauce, para caminar. Yo no sé si usted ha estado de repente en medio de un río un poco caudaloso. Pero yo me recuerdo que hace algunos años me tocaba ir a una finca donde mi cuñado, que ya está con el Señor, tenía buses para ese lugar. Y un día fui y había un río crecido. Y el que iba manejando la camioneta dispuso a atravesarse ese río. Yo sentía cómo la corriente topaba contra la camioneta y la movía. Me principié a afligir, pero gracias a Dios el Señor nos sacó sin problemas. Ahora, si ese río da con ímpetu, nosotros no vamos a poder salvar nuestra casa. Humanamente hablando, no vamos a hacer aquella tarea que el Señor nos entregó en nuestra casa para edificarla espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ir al Señor, oír su palabra, venir al Señor para que nos dé la forma como obedecerla, en una entrega a Él, para que ese sea el fundamento verdadero de nuestro hogar. Porque si no, nuestra casa va a ser derribada. Porque toda casa que no tiene fundamento es derribada. Usted ve que hay hogares que se divorcian, hay hombres y mujeres que tienen hijos por todos lados. Y hermano, es increíble lo que es el mundo. Nosotros no caminemos como los que están en el mundo, porque somos hijos de Dios. La ley del Espíritu de vida ha sido puesta en nuestros corazones y nosotros no podemos estar haciendo lo que queremos, sino que tenemos que hacer, entregarnos al plan que Dios nos dio para la tierra mientras estamos sobre la tierra. Porque qué triste es, hermano, que lo que edificamos caiga sobre nuestros hijos y los destruya, o sobre la esposa y la destruya. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra. El Señor nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo. A nosotros nos va a pedir cuentas, porque no creamos que es nada más de estar en la casa o de hacer la casa. No, ahí hay que edificar prácticamente la casa. Espiritualmente hay que edificarla, y no con argumentos como quien dice, yo les voy a enseñar a ustedes lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Eso es edificar sobre la arena. Yo traigo costumbre, así fue mi abuelo, así fue mi papá. No es eso, eso es edificar sobre la arena. Hay muchos hombres y muchas mujeres que viven resentidos, llegan a viejos y resentidos a causa del maltrato que le dieron sus antecesores, porque ellos creyeron que era la mejor fórmula edificar a sus hijos en el carácter del abuelo, en el carácter del padre, en la violencia que se da, en la amargura que cada uno de nuestros antecesores vivieron. Por eso hay necesidad de que vengamos a Cristo con todo nuestro corazón y nos entreguemos. Porque puede ser que en nuestra casa, en la cual vivimos, esa casa todavía no tenga fundamento
Y necesitamos ponerle fundamento. Necesitamos entender que todo aquello que nosotros aprendimos desde nuestra niñez o desde el momento en que fuimos engendrados, eso se tiene que quedar atrás y tiene que ser sacado de nosotros, porque alguien que quiere edificar su casa con el carácter de su papá, con la amargura de su mamá, con la rivalidad con sus hermanos y todas estas cosas, no lo va a poder hacer. Y eso es estar en deuda con el Dios que ha hecho todas las cosas. Porque si el Señor dijo en los primeros versos que estábamos leyendo, dice el Señor, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Y es ahí donde está la fórmula de vida. Tenemos que conocer al Señor cada día más, porque Él tiene cuidado cuando nosotros entregamos nuestro corazón a la obediencia. Él tiene cuidado de nosotros y de nuestros hijos. Yo le digo en una experiencia, hermano, le hablo con toda sinceridad. Tengo muchos años de casado, mis hijos son mayores, pero el entregarnos al Señor, el Señor hace la obra en ellos, porque el Señor es fiel. Si usted tiene hijos que están desencaminados, dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero saber de ti cada día más. Y usted va a ver si el Señor no principia a hacer la obra en sus hijos y se principia a mostrar. Está escrito que el Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y el que hace esto no sale defraudado, porque el Dios que tenemos en Cristo, nuestro Salvador y Señor, no defrauda a nadie. El hombre lo defrauda a él. Pero nosotros no seamos de los que defraudan, sino de que avanzamos y avanzamos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amarle, y el aprender a amar a una persona es la mejor forma de caminar con ella. No digamos al Dios eterno, que le dijo a Israel, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y a tu prójimo como a ti mismo. Amemos al Señor, caminemos firmes, y estamos seguros que el Señor va a edificar nuestra casa de una manera grande y preciosa. Mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración por necesidades, y yo quiero dar lectura de los nombres y necesidades que están dentro de un solo renglón. Yo las voy a mencionar debido a que hay varias y me interesa que nadie se quede fuera, sino que al contrario, ponerlas delante del Señor sabiendo que el Señor nos oye y responde de acuerdo a nuestras necesidades. Hermano Benjamín Marroquín nos pide oración por la salvación de Esperanza Ordóñez. Hermana Jocelyn nos pide oración por su salvación. Yolanda Orozco, oración por salvación. Laura Angélica nos pide oración por salvación de su familia, oración por la salvación de la vida de su hijo Joseph Ibrahim Cushil, oración por la salvación de Otto Méndez, Bonifacio Méndez, Dani, Leo, Ángel y Jaime tienen vicios de alcoholismo. Oración también por la salvación de Alan Pérez y oración por la salvación de Belvet y Kevin Larios. También Paola nos pide oración por la salvación de la familia Benito Lainez.
Steli, oración por Luis Soto y Carla Michelle Zúñiga, que tienen problemas de extorsión. Dorcas Monterroso, oración por salvación de su hijo Alexander. Víctor García, oración por salvación. Hermana Juana, oración por protección para su vida. Voy a orar por estos hermanos que nos han pedido que oremos por salvación, y sabemos que el Señor puede enviar medios para que estas vidas se conviertan a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Padre, tú has oído los nombres de nuestros hermanos que están pidiendo oración, por los que también he leído delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, visites a estas personas. Algunas, Señor, conocen a tu Hijo Jesucristo, otras no lo conocen. Están inmersas, Señor, en vicios, problemas de alcoholismo, y las otras por falta de trabajo. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús. Visita cada vida, porque tú tienes los medios necesarios, Señor, para hacer esa visitación gloriosa, porque sabemos que tú oyes nuestras peticiones. Te doy gracias, Señor, porque tú has tomado, Señor, en cuenta estos nombres, y tú harás la obra. No por el hombre, sino a pesar del hombre, tú haces tu obra gloriosa. En el amor a Jesucristo, tú muestras la salvación gloriosa, Señor, que hay en tu Hijo. Y tú lo haces para mostrar tu poder y tu santidad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Aquí hay otras peticiones por falta de trabajo. Dice, y problemas económicos. Dice, Héctor Estuardo nos pide oración por problemas económicos y provisión de trabajo. Miriam, oración por provisión de trabajo. Yolanda Orozco, oración por provisión económica y provisión de trabajo. Nicole Alejandra nos pide oración por provisión económica para Nicolasa Fermín. Y Nicor Arias. Irene Herrera nos pide también oración por provisión de trabajo. Hermana Mara Herrera, también oración por provisión de trabajo. Ahora, voy a poner estas peticiones por provisión. Tú conoces, Señor, el hogar de nuestros hermanos, y tú proveerás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, yo estoy poniendo delante de ti estas peticiones que yo he hecho, Señor, con sus nombres, sabiendo que tú nos oyes y sabiendo que tú respondes en tu fidelidad, en tu amor y en tu misericordia. Envía, Señor, provisión a estas necesidades económicas que hay. Da trabajo, Señor, donde hay necesidad de trabajo, porque tú eres el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, y nosotros le damos lectura sabiendo que tú has escudriñado estos hogares, Señor, desde antes que vengan estas peticiones, pero yo las pongo delante de ti pidiéndote que tu amor y tu misericordia se mueva, Señor, para auxiliar en estas necesidades. Tú eres bueno, Señor, muy bueno eres Dios. Auxilia a mis hermanos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Señor, que tu palabra llegue a cada corazón y cada hermano, Señor, sea bendecido para la gloria de tu nombre. En el poder del nombre de Jesucristo y en la gracia de tu Espíritu Santo, enseña tu palabra, Señor, a cada vida y enséñanos a nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.